Seguimos adelante entonces, con la gracia de nuestro Señor. Bien, el segundo punto de la introducción es, introducción general pues, ¿no? ¿Qué es una secta? Hablamos sobre la religión. En realidad vamos a ver todo lo que es religión, ¿no? Pero vamos a ver un poco sobre secta porque también, como hablamos, tiene que ver, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver de secta es de forma muy general. No tenemos el tiempo, ni el espacio, ni tampoco es la materia de secta. Eso se va a ver más adelante. Es interesante, cuando les toque, les digo, pónganle gana, porque vivimos en un mundo realmente, no solamente de religiosos, sino que sectario, el sectarismo por todos lados, aún dentro de congregaciones. A veces hay iglesias llamadas evangélicas, pero hay grupos dentro de esas iglesias que van formando su forma, es una forma muy sectarista. Y entonces al conocer el movimiento de las sectas, cómo mueven, cómo trabajan, cómo surge, entonces nos ayuda mucho a evitar ciertas actitudes, podríamos llamar. A veces en la iglesia no somos una secta muchas veces, pero como dijeron por ahí, a veces sin querer queriendo, ¿no? Tenemos algunas actitudes o comportamientos de personas que están dentro de una secta y realmente nosotros no somos una secta. No somos secta. Si bien debemos amar la verdad, cuidar la verdad, lo que dice la palabra, debemos pensar también que no somos nosotros los dueños de la verdad, ¿sí? Nuestra denominación quizás tendrán sus cualidades, amamos, respetamos, que creemos nuestras doctrinas principales, pero no significa que nosotros seamos los dueños de la verdad, que si no es como nosotros decimos, si no hacen como nosotros, entonces no sirve. Inclusive escuché de algunas iglesias evangélicas que si alguno va a esa iglesia evangélica y si uno viene de otra denominación, entonces a esa iglesia la vuelven a bautizar otra vez. Dice, porque el bautismo de tal denominación, dice, no sirve. Entonces, esa, por ejemplo, es una actitud de una secta. Así sean evangélicas o no, que me disculpen, bueno, acá nosotros podemos hablar libremente, somos de la misma denominación, ¿no? Pero una persona que venga de otra congregación y se une a nuestra fe, gloria a Dios, porque básicamente creemos igual, lo mismo. Somos hermanos en Cristo, lo que nos diferencia en realidad es el gobierno de la iglesia. Van a ir solamente viendo después eso. La iglesia presbiteriana tiene una forma de gobierno que es distinto a otras formas de gobierno de iglesia, que es la forma democrática representativa. ¿Sí? La iglesia es gobernada por el pastor ordenado junto con los ancianos ordenados, que es dentro de la iglesia se llama el consistorio, ¿no? Que es un pastor ordenado junto con dos ancianos ordenados. Con el consistorio y se gobierna la iglesia. Ahora, así también la iglesia bautista tiene su forma de gobierno, forma democrática, y la iglesia pentecostal y cada congregación. Pero nos distinguimos por ahí en esas cosas, pero no podemos decir que nuestra forma es la forma exacta, que nos cayó la revelación del cielo por un ángel y lo que nosotros hacemos y decimos son actitudes sectaristas. A veces algunos por el ímpetu de cuidar la sana doctrina y cuidar la verdad, a veces uno va al extremo en separar, ¿sí? En aislarse en un grupo. Nosotros, ¿sí? A veces uno no lo dice, pero sí lo expresa, que nuestra iglesia es la verdadera, nosotros somos los que creemos de forma correcta. Nuestro pastor es el único hombre que no se equivoca. Bueno, todas esas cosas son muchas veces
actitudes, ¿no? Entonces, sectarista. Sectarismos. Algo se va a decir que la diferencia de una secta, no, de un sectarista. Secta, vamos a ver qué es una secta. Claro. ¿Qué es un sectarista? Una persona puede ser parte de una religión y ser un sectario cuando piensa que es el único que tiene la razón. Entonces, normalmente tiende a los extremos. Por ejemplo, en nuestro caso, tanto los liberales como los legalistas son dos extremos dentro de la misma iglesia, ¿no? Y eso lo encontramos a cada rato. Gente que es muy legalista, muy apegada a la norma. En el contexto bíblico diríamos los fariseos, por ejemplo, y los liberales eran los saduceos. Entonces el liberal es más bien es demasiado suelto en cuanto a la norma y digamos que ya entra un proceso prácticamente casi hasta de libertinaje. Entonces esos extremos o el creer que uno justamente tiene la única verdad, que es la palabra clave, tener la única verdad, hace de que realmente uno entre en errores, ¿no? Porque justamente, como dice la palabra, la sabiduría está en la multitud de consejos. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Varios predicadores decían lo siguiente: no creas lo que yo te digo, cree lo que dice la palabra, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y buscar la presencia de Dios para caer en errores, para no caer, perdón, en errores. Un ejemplo es, por ejemplo, el caso de Ataucusi, ¿no? Ataucusi nace de iglesias, eh, digamos que cristianas, y él comienza a creer que tenía una revelación de que era la encarnación de Dios y que todo lo que venía a su mente era palabra de Dios. Entonces comienza aparentemente por un tema cristiano y termina desviándose de la doctrina y de la fe cristiana. Sí. Interesante eso, cómo justo, como le decía, vamos a ver sobre las sectas de forma muy general, no tenemos tiempo acá para ver los testigos que van, los mormones y demás, porque no hay tiempo y no es la materia, pero de forma muy general. Por ejemplo, uno de los ¿qué pasó? Características de las básicas de las sectas, ¿no? Justo lo que me estaba mencionando Josué, ¿no? Se estaba adelantando sin saber que ese es uno de los puntos que vemos. Punto A, por ejemplo, salen de nosotros. ¿Eh? La gran mayoría, no todos exactamente, ¿no? Pero la gran mayoría de quienes comenzaban una secta falsa tuvieron sus principios en el movimiento cristiano evangélico. Y eso la Biblia ya nos anticipó. Por ejemplo, ahí tenga ahí Primera de Juan 2.19. Primera de Juan 2.19. Por eso les decía al principio, es correcto, por supuesto que creemos nosotros que nuestra doctrina, que la palabra de Dios es la verdad, lo que nuestro pastor predica es la verdad, amamos y debemos amarnos y debemos, con la palabra, sujetarnos a nuestros pastores, autoridades puestas por Dios, y cada uno en nuestro lugar, según el cuerpo y los dones que Dios ha repartido. Por supuesto que debe haber ese orden y esa sujeción. Lo que hace justamente las sectas es llevar al extremo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sujeción, es decir, sujetarse a alguien así esté predicando herejía. Ya eso ya es un extremo. Yo voy a sujetarme, respetarme, siempre y cuando esa persona, ese pastor, esté sujeto a la palabra, a las demás autoridades. Pues si él se aísla solo y comienza a irse por otros lados, entonces eso ya es peligroso. Nosotros enseñamos que no se puede uno sujetar a alguien que se está saliendo, porque nuestra máxima autoridad, no sabemos, no es el Papa, no es una institución, sino es la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, ahí va a leer el texto. Eh, 1 Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero para que se manifestasen, no todos son de nosotros.
Amén. En ese texto bíblico, ¿no? Por eso me gustó, tenía otras cosas, pero sin embargo me interesó esto porque menciona la palabra con claridad, ¿no es cierto? Que lo que estamos hablando, ya el apóstol Juan en ese tiempo, en el siglo I de la iglesia primitiva, ya surgieron, imagínense, siempre en los crecimientos de las iglesias, la bien llamada avivamientos y momentos de llenura del Espíritu y todas estas cosas que podemos decir que no rechazamos, creemos que existe lo genuino, lo real, lo verdadero, y que todos necesitamos esa gracia, ese mover, esa frescura del Espíritu, esa inspiración del Espíritu en cuanto a la palabra, pero pareciera que Satanás aprovecha esos momentos, y cuando no hay solidez, ¿no es cierto?, en las escrituras, no hay buenas bases en cuanto a las estructuras de las iglesias, de las congregaciones, de los líderes, entonces es muy fácil desviarse, ¿sí? Porque de que alguien venga y nos hable la palabra, sino de parte de Dios, nosotros tomamos, claro, lo que cada domingo escuchamos es la palabra de Dios, ¿sí? Pero, ¿por qué hay personas que hoy día al extremo decir que ellos no creen? Ahí le dicen, Dios me dijo y ya le tienen miedo, ¿sí? Como dice alguien, en Argentina hay un dicho que dice que la persona que se quemó con la leche ve la vaca y llora, ¿no? A ver si se entiende. Eh, y eso es lo que pasa, es decir, alguien que sufrió todas estas cosas, ¿no? Golpes, por divisiones, desvíos, extremos. Entonces alguien le habla de algo parecido eh, y ya a uno le da miedo. No, no, no digas Dios me dijo, no diga que profetizó, no diga que no, no, no. Y se para todo. También es otro extremo de ir a un temor, de no creer en nada, de ser escéptico de todo. Si somos creyentes, pero no creemos nada de lo milagro, nada. Y nuestra base está en lo sobrenatural. Creemos Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de María, pero es el Hijo de Dios. Creemos en su resurrección, murió, pero Él resucitó en la vida, después de la muerte. Creemos en milagros, creemos en maravillas, creemos nosotros en cosas extraordinarias. Pero, dice, estos salieron de nosotros justamente y se han ido, no han respetado. Yo creo que es un principio básico, es el respetar nuestra congregación, por lo menos, ¿no? Donde uno está, las autoridades puestas por Dios. Y entonces ellos no, ellos dicen ya es más, están por encima de ellos, solamente escuchan las voces y no escuchan, como decía José, consejos. ¿Sí? Dios ha puesto en la iglesia por eso consejos, ancianos, tiene que ver con personas mayores puestas por Dios que están para aconsejar, para guiar. Bien, entonces, eso es interesante, salieron de nosotros, aunque no eran de nosotros, ¿no? ¿Hay alguna para poder participar? Dice, menciona algunos fundadores de sectas que provengan de un trasfondo cristiano. ¿Conocen algunos? ¿Algún fundador? Bueno, él mencionó uno. Ezequiel Ataucusi es peruano y justamente fue el fundador de los israelitas del Nuevo Pacto, ¿no? ¿Pero de qué iglesia salió? Él, tengo que entendido que era adventista, si no me equivoco. Ah, adventista, sí. ¿Conocen alguna secta que salió de alguna iglesia conocida? No. ¿Alguien estuvo alguna vez, antes de conocer a Cristo, involucrado en alguna secta? ¿Alguno aquí? No. ¿Y a mí tú traes una secta? ¿Tú tienes cara de que estuviste? No, no. No, no, y a mí no. Bueno, de los conocidos pastores, José es el fundador de los mormones, ¿no? Y según él era, no me acuerdo si era bautista o era de qué iglesia, pero según él recibió una profecía de un ángel que vino y entonces comienza a generar justamente el tema de la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Iglesia de los mormones y el libro del Mormón, que realmente son las revelaciones que él recibe, ¿no? Sí, sí. En el caso de la iglesia de los testigos de Jehová, que proviene de las iglesias evangélicas,
También, en este caso, por Elena White, que viene el tema, una de las profetas principales. Él es, Elena White es de los adventistas. Perdón, adventistas, disculpen. Testigo de Jehová es Russell. Russell. Russell, tiene razón, Russell. Él proviene Elena de White, una Elena White, iglesia pentecostal. la iglesia pentecostal, y los adventistas venían de iglesias unitaristas y metodistas separadas. Se separan de los metodistas. Y en ese caso, en el caso de los adventistas, el énfasis es el Antiguo Testamento y el sábado. Claro. Y en el caso de los testigos de Jehová, incluso tienen algún trasfondo masónico también. Sí. Y también vienen todos estos, excepto los mormones, vienen del grupo de santidad que se da en Estados Unidos. Sí. El movimiento de santidad. Si uno ve, por ejemplo, los adventistas, testigos de Jehová, ellos han ido al extremo con el tema de la segunda venida. Ahora, por ese motivo hay muchas iglesias también que no mencionan mucho quizás ese tema, ¿no? O con mucho cuidado. Aunque hoy por los tiempos que vivimos, nosotros inclusive predicamos, estamos enseñando, ministrando en cuanto a la forma de lo que la palabra dice en cuanto a los últimos tiempos, el tema de Maranata, porque el Señor nos mandó, Yo estaba en eso. Esperar su segunda venida. Pero es lo que decía, el enemigo cómo utilizó muy bien algo tan precioso, que es algo que nos mantiene despierto espiritualmente, creo yo, es cuando uno está esperando la venida del Señor. Pero yo he venido al extremo de poner fechas y cosas. Y bueno, y se han desviado, se han salido de la iglesia, pues, ¿no? Que es lamentable. Han salido de nosotros, pero no son. Muy bien. ¿Cuál es su error básico? ¿Cuál es su error básico? Bueno, hay muchos, pero por eso de forma básica, acá te anoté algo, dice, el error básico, si usted quiere anótenlo o recíbanlo por revelación, dice, el error básico de la secta falsa radica en lo que cree sobre el Hijo de Dios. Escuche eso, ¿sí? El error básico consiste en lo que cree, ¿sí?, sobre el Hijo de Dios. Y por ende, sobre el plan de salvación. Ah, qué interesante eso. Justo aquí mencionaban a los testigos de Jehová, demás. Es decir, ellos tienen la Biblia, creen en el Antiguo Testamento, a Jehová, creen igual. Pero ¿cuál es el punto? Así como los mormones, así los testigos de Jehová y otros, el tema es con el Hijo de Dios. ¿Sí? Y ese punto, como dice uno, no debemos jugarnos con eso. ¿Sí? Porque en Jesús está la salvación. Él es la puerta, Él es la puerta. Entonces, y justamente el diablo trabaja muy bien quitando eso. Sí, tú crees en Dios, crees en todo. Sí, pero por Jehová, por María, por... A ver, busquen otra vez. ¿Qué dice primera Juan 2:22 sobre Cristo? Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Sí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. A ver. Ese es el punto, como dice, ¿no? Que niega a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿sí? Ellos sí aceptan como alguien más, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Entonces, ese justamente, entonces cambia todo el tema. Ellos ven otra forma del plan de salvación. Muy bien, otra cosa interesante que dice la proliferación de las sectas falsas es una señal de que la última hora está cercana, lo que mencionábamos. Juan 2:18, ¿qué dice? Primera Timoteo 4:1. Primera de Juan 2:18 y Primera Timoteo 4:1. Al final vamos a hacer un estudio bíblico ahí. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ajá.
Interesante, hermano, ¿sí? ¿Por qué conocemos que es el último tiempo? ¿Eh? Porque también comienza a manifestarse lo falso, ¿sí? Para engañar. ¿Tienen 1 Timoteo? Dice casi lo mismo, 4:1 dice, 4:1. pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. En los últimos tiempos, ¿sí? Está ahí con la palabra profetizada, está declarado de que esa va a ser una de las señales, ¿sí? Lo falso, los engañadores. Bien. C. Pastor, justamente quería hacer un detalle. Cuando uno ve en el caso de sectas, especialmente cuando uno está en misiones, Sí. un pastor coreano nos compartía de que uno tiene que tener clarísimo el tema de la doctrina, ¿no? Lo que hemos estado viendo en los cursos anteriores. ¿Por qué? Porque el error de la secta no es que sea muy diferente a veces, sino que es bien parecido a lo que dice la palabra, pero tiene una pequeña variación. Y esa pequeña variación es lo que lo convierte en secta. Sí. Por ejemplo, hay una religión que dice, sí, yo creo en Dios en todo, pero que Jesucristo era un extraterrestre. Y a partir de ahí comienzan a hacer toda una doctrina, alfa y omega se llama la iglesia. Claro. Y hacen toda una doctrina de que Jesucristo es un extraterrestre. Sí. Y usan pasajes bíblicos, ¿no? Pero dan esa interpretación. O sea, hay un pequeño giro, ¿no? Y un pastor nos decía, la herejía es la diferencia entre un billete verdadero y un falso. Sí. Mejor es la secta mientras más se parece a lo verdadero, pero finalmente es falso. Es falso. Amén, sí. Es así. Es muy... Por eso, un poco la preocupación que decía el pastor Timoteo, no podemos poner en el primer año la materia secta, dice. No se vayan a confundir, sino que lo bueno ideal es que uno pues no comience a estudiar más Biblia, todo lo que es. Usted va a tener una materia que se va a llamar hermenéutica. Hermenéutica es interpretación bíblica. Y es una materia fundamental, ¿no? Que todo predicador, yo creo que creyente, debían saber las reglas básicas, las herramientas básicas de interpretación de la Biblia. Porque no solamente es decir, bueno, pues si tengo la Biblia, que es la verdad, pero el enemigo trabaja ahí justamente en cuanto a cómo está interpretando. ¿Respeta la palabra o la utiliza para su propio fin? ¿Sí? Como dice la Biblia, que tuercen. Uno toma la palabra, entonces los que no lo conocen agarran, toman una verdad, como decía José, y salen para otro lado. Tuercen una verdad. No respetan lo que realmente está diciendo, sino que le hacen decir a la Biblia lo que realmente no está diciendo. Por eso justamente en el hermenéutico te van a estudiar de que hay principios fundamentales que hay que respetar para que realmente aprender a decir lo que originalmente ellos, que fue el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que originalmente él realmente dijo en ese momento? ¿En qué ocasión? ¿Qué momento? ¿Qué situación? ¿Qué contexto? Entonces todo tiene que ver. No hacer decir algo que no está diciendo realmente. Bueno, porque emplean justamente el punto C, yo me muestro porque dice, emplean material extra bíblico. Interesante esto, ¿no? Emplean material extra bíblico. ¿A qué se refiere esto? Número 1, aseguran que son los únicos con la verdad. Es lo que habíamos ya mencionado, ¿no? Ellos tienen esa característica, que ellos dicen que lo que ellos dicen, esa es la única verdad. 2, emplean solo porciones de la Biblia generalmente fuera de contexto. ¿Se entiende eso, no? Por ejemplo, ¿alguien puede dar un ejemplo de un texto fuera de contexto? Eso se va a enseñar mucho en la interpretación.
Nosotros decíamos en el seminario, siempre nos enseñaron que un principio, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Pretexto para decir lo que uno quiere decir, lo que se le ocurra. Entonces ahí se enseña a respetar el texto con su contexto. Por ejemplo, ¿alguien tiene un ejemplo de un texto sacado de su contexto para hacerle decir otra cosa? Hay algunos muy, muy famosos. Es lo que las sectas hacen a propósito. Hay este texto oscuro, bueno, se le llama texto oscuro porque es un texto difícil de interpretar, pero es cuando dice en 1 Pedro de que Jesucristo descendió a los infiernos y le predicó a las almas que estaban encarceladas. Sí. Entonces, es un solo texto que menciona eso, y hay personas o sectas que a partir de eso dicen muy bien, entonces nosotros vamos a predicarle y vamos a hablarle a los muertos para que estos se salven, ¿no? Entonces, a partir de un solo texto bíblico está sacando toda una doctrina, Sí. ¿no? Que el profesor también de teología nos decía, ¿no? O sea, no podemos sacar de un texto toda una doctrina. Tiene que haber un conjunto de textos para poder desarrollar una doctrina. Entonces, Sí. hay muchos que comienzan a hacer el tema de oración a los muertos o el culto a los muertos a partir de esto, justamente. Sí. Exactamente. Eso se enseña ahí en hermenéutica, que cuando hay algo difícil, hay que preguntarnos qué dice todo el libro en cuanto a ese texto. Si no dice nada, ¿qué dice otros libros? Nada. ¿Qué dice toda la Biblia sobre ese texto? Nada. Entonces, pues, no se puede armar una doctrina, pues, ¿no? De un texto así. Bien. Entonces, ese es un arma muy poderosa, el utilizar material extra bíblico. Otra cosa es, tercero, emplean terminología bíblica, pero con su propia definición. ¿Alguien tiene algún ejemplo sobre esto? Dice que usan terminología bíblica y a nosotros nos hace creer que son de nosotros, pero ellos tienen su propia definición. Digamos, es decir, hablan como nosotros, usan expresiones que nosotros usamos, pero para ellos significa en realidad otra cosa. Por eso a veces es muy fácil confundir a alguien por la expresión, por la forma de hablar, y decir, estos son creyentes, pero en realidad no lo son. ¿Sí? Porque esa expresión, hay gente, bueno, también pasa con creyentes que están apartados del Señor, ¿no? Que ellos viven una vida mundana, alejada de Dios, y cuando se encuentran ellos con creyentes, ellos hablan como si fueran hermanos en Cristo, porque saben, conocen, han sido creyentes muchos años. Y algunos se confunden y piensan que son creyentes por ese tema. Pero no, a ellos les quedó la religiosidad de hablar como, tener términos evangélicos, religiosos, podríamos decir religiosos, pero en la práctica ellos no viven lo que... Ese es un tema, sin ir muy lejos. Uno de hablar cosas que no vivimos, cantar, recitar, ¿sí? Cosas muy lindas, pero que no lo vivimos, eso no nos engañemos. Al Señor no podemos engañar. Amén. Muy bien. Seguimos entonces. Punto 3. Antes que venga la noche. Historia breve de la religión. Bueno, eso un poco lo vimos, vamos a verlo nomás rápidamente. Tenemos una parte. ¿Puedes leer tú? Pues. Que a esta hora van a bostezar un poco con esto, pero... bueno, solamente mencionar que durante el año hubo controversia, todo eso ya lo hemos más o menos mencionado, en cuanto a las definiciones, que abarcan puntos de vista muy diferentes y según cada uno su creencia o su religión, entonces ello enfatiza en lo que va a definir lo que es religión para él. Entre las más aceptadas, religión en latín es religio,
se refiere a una forma de o sistema cultural que contiene un conjunto de prácticas, comportamientos, textos y lugares sagrados, profecías, éticas, cosmovisiones que están directamente relacionados con lo sobrenatural o espiritual. Esto quería mencionar. Tal han sido las influencias de las religiones en el mundo y así en la vida del ser humano, que ha traído consigo un gran número, subraya ahí, de hechos. Y vamos a preguntar, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Un gran número de hechos y situaciones trascendentales en la historia de la humanidad. Por eso es importante, yo pensé, estudiar el tema de las religiones, ¿sí? Ver la historia de la iglesia, los acontecimientos, lo que ha causado, lo que ha sucedido. Sí, es grande la influencia. Justo más adelante vamos a ver sobre el tema de la religión y el Estado, ¿no? Ese es un tema muy interesante, de que hay países que se menciona que están como sea, le da miedo cuando un político comienza a hablar como evangélico, o pone la Biblia, o porque Dios dice. Entonces a la mayoría le da miedo. No porque piensan que va a ser una persona muy honesta, transparente, confiable, sino que siempre le da miedo a los extremos, que empieza a entrar una idea de mesianismo, ¿no? De como el gran salvador, y que si no le hacen caso a él va, como ocurrió en la historia. Entonces ese es uno de los puntos muy interesantes por el cual se habla del Estado laico, ¿no? Del Estado que tenga que ver con la religión. Eso lo vamos a ver. Pero no hay forma quizás de quitar totalmente eso, ¿sí? Porque decíamos, el ser humano es religioso desde que nace toda la vida. Y si un político religioso se lanza y gana y es congresista o es el presidente, no va a dejar de ser religioso. Claro que hay muchos por la función y demás, quizás dejan muchas cosas, pero generalmente no dejan su forma de creer, su forma de rendir culto y demás. Ahora, lo que quería mencionar un poquito que puedan participar antes que terminemos, que me parece muy interesante esto, a ver si se entiende, captan lo que estamos diciendo en cuanto a la influencia de la religión en el mundo, en la vida del ser humano. Dice que ha traído consigo gran número de hechos y situaciones no pequeños, trascendentales, que han hecho historia, que han movilizado todo en la historia de la humanidad. A ver, me mencionan una, alguien menciona una, después te menciona otra, que puede ser buena o mala. Hay malas, malísimas, que ha causado. Por eso que hay cierta gente que le tiene miedo, ¿no? Cuando los religiosos toman el poder, y con justa razón, porque la historia enseña lo que causó esto. Le doy una manito para que entiendan. Por ejemplo, ¿qué de estos emperadores romanos que se autoproclamaban o se denominaban Dios? Como Domiciano, que se declaró él Dios, y él ordenó que lo adoraran. Y como los cristianos no obedecían, los perseguían, los torturaban. Es la época de Juan cuando escribió Apocalipsis. Por ejemplo, imagínense semejante locura. Él se autodeclaró y se nombró Dios. Qué extremo, qué locura, ¿no? Es una religión, mira Dios. A ver, otra cosa en el mundo que causó la... A ver, un ratito ahí después. ¿Nadie? ¿Un cafecito?
Ese es mate. Ah, el hermano lo conoce, muy bien. Mate, mate. Argentino, sí. Justo me iba a preparar mate, porque yo decía, no sé si está tomando mate acá. Mm. Porque, ¿conoce el mate, hermano José? No, me contaron que vinieron unos misioneros hace años por aquí y traían su, ¿cómo le llaman a? Mate, bombilla, mate. Tenían ¿Qué ahí llama? una especie de termo. Sí, sí. Yo tengo, ya ves, está para mostrárselo. Yo justo tengo todos los días, gracias a Dios que ahora consigo hierba acá en Piura, ¿no? Hierba mate, no es hierba de la buena, no. Es hierba mate. Este se llama mate, este es bombilla y este es mate. Sí. Y acá como el termo le echamos agua caliente, un poco de azúcar así o algún gusto de algo, tomamos así. Mm. Y para nosotros esto es una bebida en Paraguay, Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina. Brasil. Es una bebida como acá el café, no sé, es Sí. lo máximo para nosotros. Allá hay los que productores de esto son millonarios allá. Hay de toda la calidad, todos los precios. Yo traía de allá, ahora consigo acá el mate. Y esto uno le mantiene así un poco lúcido, despierto, por así decirlo. Yo tomo bastante porque una forma de tomar mucho líquido me hace bien para los riñones, para que uno pueda botar cálculos, cosas. Es bueno en ese sentido. Bueno, por aquí me tocó el tema del mate, ya voy a hablar de la calidad de las variedades. Me deja más bien, me deja su número, su celular Yo tenía un jefe argentino que tomaba mate siempre. ¿Cómo? Me deja su celular para preguntarle, porque estoy interesado en eso. Yo también quiero practicarlo también. Ah, sí, hermano, buenísimo. Sí. Le dejo mi número para que... sí, tiene que... ¿Usted dónde de Lima, hermano José? Sí, acá del Callao. Ahí en Lima hay bastante. En los supermercados venden hierba mate. Acá está llegando la hierba mate que es Rosamonte o Amanda. Se vienen paquetes así, de medio kilo, de kilo. Es bueno realmente para el organismo. No hace mal daño, al contrario. Sí. Bien. ¿Dónde estábamos? Algunos hechos. Bueno. ¿Ibas a decir algo? Bueno, ahora sí. El mate. Hay varios. Hay variedad de mates, dice. Por ejemplo, uno de estos es el conflicto que hubo entre la iglesia cristiana y la iglesia ortodoxa. Luego de una de las cruzadas, por ejemplo, como no le funcionó por un tema de riquezas, y en nombre de Dios fueron a invadir a la iglesia ortodoxa. Y robaron las riquezas de la iglesia ortodoxa, porque realmente lo que ellos buscaban no era Dios, sino lo que estaban buscando era riquezas, ¿no? Usaban el nombre de Dios, pero realmente estaban buscando riquezas. Amén. Ese fue un abuso de parte de las cruzadas, en nombre de Dios, ¿no? Amén, las cruzadas, las famosas cruzadas, hermano. Las guerras, es decir, una de las cosas Mahoma, la guerra santa, acribillando, matando a miles, invadiendo, es decir, el poder político junto con el religioso, es decir, las cosas imparables, el hombre se cree Dios, profeta se lo decían el profeta de Dios, y la gente enloquecida, derramando sangre inocente, matando, es decir, al extremo que se puede llegar. ¿Y qué mencionaba, por ejemplo, la Iglesia Católica? Por mencionar sobre la famosa, ¿cómo era el castigo que le hacían a los herejes? Indulgencia no, sino ¿cómo se llamaba? La Santa. Ella después nos va a dar un curso de... Sí. La famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Por ejemplo, en la cristianización del Perú, la Santa Inquisición, hay registros. Aquí en Lima, por ejemplo, podemos encontrar que no solamente perseguían a los famosos herejes que eran brujos, perseguían a protestantes, a cristianos, e incluso hasta principios de este siglo, y bueno, lo conozco por la Iglesia Metodista, eran perseguidos. Pensotti, por ejemplo, claro, fue perseguido por repartir Biblias. Por repartir Biblias, exactamente. Dentro de la Iglesia Católica, si tú leías la Biblia, era pecado.
Era pecado. Y entonces la iglesia católica perseguía Sí, porque sí. estaba prohibido leer la Biblia solamente a los sacerdotes. A Exactamente. los creyentes católicos no les estaba permitido, ¿no? Entonces hubo mucha persecución dentro de la Sí. Santa Inquisición, no solamente en Perú, sino en diversos países de América Latina. Claro. Y a muchos los torturaron, los humillaron, incluso hasta los mataron, ¿no? Sí. Algunos eran brujos, pero muchos de ellos eran protestantes, o sea, Sí. eran creyentes que no eran católicos, ¿no? Eran evangélicos, por decir, lo que ahora llamaríamos evangélicos. Sí. ¿No? La iglesia protestante, hermanos, también es alarmante. Por lo tanto, podemos hablar lo que trajo aquí las conquistas, ¿no? Los españoles, el abuso, las violaciones, el robo. Pero en Estados Unidos llegaron creyentes al principio a poblar todo, ¿no? Que ellos, como muestran algunas películas documentadas, si ustedes lo habrán visto, que ellos tenían esclavos, ¿sí? Entonces ellos los castigaban con la Biblia en la mano. Le daban de latigazos porque no juntaron la cantidad, le leían un texto bíblico por cuanto no sé qué cosa, y le daban de latigazos los maltratos. Honra a tu padre. También un abuso, un extremo. Siempre es un peligro darle mucho poder al ser humano, ¿sí? La religión tiene mucha influencia. Imagínense, el religioso de por sí, ¿no? Que es la persona un poco carismático, sabe hablar, convence, y a la vez es político. Y si logra llegar a tener gente, Un es un ejemplo en peligro. Sudáfrica. Yo no sé Sí. si ustedes han visto el caso de la película esta de Nelson Mandela. Ajá. Por ejemplo, quienes oprimían, perseguían y mataban a los sudafricanos nativos negros eran cristianos. ¿Eran cristianos? Eran cristianos, protestantes o evangélicos, por ¿no? Dios. Y en nombre de Dios, Sí. ellos consideraban que los que no eran de su propia raza, entonces no eran hijos de Dios, eran cualquier cosa, eran animales, peor que animales. Peor que Y animales. eso lo justificaba para matarlos, perseguirlos, esclavizarlos, ¿no? Y justamente en Estados Unidos se da mucho conflicto entre un grupo y otro de las iglesias evangélicas, Sí. porque unos eran proesclavistas y otros eran antiesclavistas, ¿no? Sí. Y ahí vemos que a pesar de ser cristianos, algunos justificaban algunas cosas que no eran bíblicas, ¿no? Exactamente. Es impresionante. En la historia te van a ver luego, no sé si lo han visto ya, la guerra entre protestantes No, todavía no. Hemos visto la primera, ¿no? con católicos. Hubo una batalla que miles murieron aplastados. La guerra entre protestantes y católicos. Es impresionante. Es impresionante lo que causa, ¿sí? La religiosidad, pero en realidad sin Dios, sin límites, sin respeto a la autoridad, sin respeto a la palabra, sin respeto al Señor de la palabra, ¿sí? Al Dios que decimos que está por encima, pero la gente se pone en lugar de Dios. Cuando tiene el hombre poder, cuando tiene el control, se transforma. Es como a veces hoy los políticos, ¿no es cierto? Que ellos lo vemos muy humilde, cuando se están postulando nos sonríen, ay, sí, son gente, pero una maravilla. Pero una vez que lograban el poder, ya ni te conoce, se les transforma las caras, se desfiguran, hermano, y ten cuidado. Amén. Bueno, este es un tema para seguir, largo y tendido. Así que es interesante este tema realmente de la religión. Yo pensé que era la cosa que iba a ser muy pesada, muy aburrida, que íbamos a sufrir muchísimo, pero que iba a ser como una Santa Inquisición. Bueno, hermano, no lo vean como una Santa Inquisición, véanlo como algo que puede servir. Así que para la próxima clase no va a haber, hay una tarea nada más, que le vamos a dejar muy sencilla. Bueno, mira, todo esto ya después lo vamos a ver. Mira que nos perdemos todos los lugares sagrados de los templos, ¿no? Miren los lugares sagrados, solamente así rápidamente. Lugares sagrados a nivel mundial. En cuanto a la religión, es muy importante. Por eso nosotros tenemos lugares también sagraditos, pero miren la religión, lo que es
la religión cristiana. ¿Cómo se llamaba este? La cúpula de San Pedro. No. ¿Puedes saber? ¿Dónde está? El Santo Sepulcro en Jerusalén. La religión cristiana. Miren, la cúpula de la roca, que está en Palestina. Esto es Islam. ¿Sí? El lugar es sagrado. Ahí la gente entra, se veneran, le prenden. Ellos mueren por ese lugar. La ciudad de Benares, es toda una ciudad en la India, para los hindúes, una ciudad sagrada, sagrada. El Sarnath, en la India, este es de los budistas. La gente acá se postran, ayunan. El templo de Confucio, China, confucianismo. ¿La mezquita puede ser un lugar sagrado? Claro, Sí. por supuesto, sí, Es el lugar principal de los islámicos. los islámicos. El muro de lamentación. De los occidentales, ¿Cómo? también. ¿Ustedes saben por qué los judíos tienen la ceremonia del muro de los lamentos? ¿Por qué causa? Dejamos como tarea, ¿eh? Ustedes van a traer la próxima clase a ver por qué el muro de los lamentos, por qué ellos lloran ahí, qué significado histórico. Sí. Respecto a las palabras, la etimología, eso lo vamos a ver después. Pero en la tarea, ahí está la tarea, hermanos. Cada uno va a hacer una propia definición de su fe. No voy a decir de su religión, ¿no? Uno puede llamar a su religión. Al final hablábamos sobre eso, pero no quiero mencionarlo, no hay tiempo. En realidad, la palabra religión se utilizó mal. Pero en realidad, originalmente significaba, ¿no?, el temor a Dios, reverencia a Dios, a lo escrito. Es como la palabra Dios, Dios. Hay gente que emplea muy mal el término, pero nosotros que conocemos a Dios por la palabra, para nosotros tiene su significado importante para nosotros, Dios, Adonai. Así que escriba entonces, y cada uno va a traer y lo va a compartir brevemente. Si la próxima clase va a compartir brevemente. Es como si fuera su testimonio, pero más que testimonio, es la definición de su fe, lo que uno cree en realidad. Eso es importante practicar. Es decir, ¿cuál es mi fe? ¿En qué está basada? ¿Qué es lo que creo yo? En pocas palabras, te pongo un testamento, palabras sencillas. Esto nos permite muchas veces dar testimonio en forma práctica, en una conversación donde uno está. ¿Sí? Nosotros también tenemos la definición de nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? ¿Está bien? Estamos terminando entonces. ¿Hay alguna? Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a preguntarle a la almohada. Entonces la próxima clase continuamos. Vamos a orar para concluir. ¿Qué les parece? Y seguimos orando. Vamos a tener también nuestro motivo de oración por estos hermanos que se oró al comienzo. Si me podían mandar ahí, quizás ahí en el grupo, los nombres de estas personas, estas familias, para que las tengamos en oración en nuestras reuniones también. Amén. Amén. ¿Listo? Amén. Muy bien. Oramos entonces. Señor, amado Padre, te damos gracias por esta noche, por este primer día de clase, de compartir, estar juntos acerca de un tema tan interesante. Te damos gracias, Señor, porque nos has librado de toda religiosidad, de caer en sectas, en desvíos, oh Dios, en caer en ser instrumentos del maligno. Te damos gracias porque nos llamaste, nos elegiste, te revelaste a nosotros. Y cuánta gratitud, Señor, por nuestra congregación, por nuestros pastores, por nuestros hermanos, nuestros líderes. Te damos gracias por la familia en Cristo que tú nos has dado, donde pertenecemos, Señor, los amamos y bendecimos. Gracias, Señor, por tu presencia genuina, por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos has dado. Nos alegramos, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza.
Gracias por mis hermanos, cada uno que se han esforzado en estar en el seminario luchando, batallando. Tú conoces sus distintas necesidades, sus luchas. Oramos pidiendo para que tú ayudes y extiendas tu mano poderosa sobre cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y Amén. amén. Bien, hermanos, bendecidos en Cristo. Los saludamos entonces con shalom.